Si estás interesado en aprender hebreo bíblico con nosotros, lo puedes hacer a través de YouTube, en nuestro canal alterno Café Ivrit Ulpan, cortesía de la plataforma virtual de la Yeshiva Tefilá de Met en español. Si tienes alguna duda o comentario, nos puedes dejar tu mensaje en la casilla de comentarios del canal y con gusto lo resolveremos. Sea tu voluntad, Hashem, Dios mío, que por mi causa nadie cometa un error y que no falle en alguna cuestión de halajá y que por dicho motivo mis compañeros se burlen de mí y que no diga que lo impuro es puro ni que lo puro es impuro y que mis compañeros no tropiecen en una cuestión de halajá y no permitas que yo me burle de ellos. Talmud Berajot 28b. Shalom Haverim, estamos desde la Yeshiva Tefilá de Met, quien les habla Liat Cohen Shahar, también de la Yeshiva. Vamos a continuar con un estudio más del libro Rezar como Judíos, una guía para el libro de oraciones y culto en la sinagoga. Fue escrito por el Rabí Hayi Halevi Donim, traducido del inglés por Oscar Sapolinsky, editado por Eliyahu Birnam Baun, de la editorial Eliner del Departamento de Educación y Cultura Religiosa para la Diáspora de la Organización Sionista Mundial. Fue escrito en Jerusalén en el año 1986 de la Era Común o en el año 5747. Los textos hebreos que aparecen en esta obra provienen del libro de oraciones Sidur Rinat Israel, editado por Shlomo Tal y publicado por Moreshet Publishing Corporation en Jerusalén. Les recuerdo que este libro incluye textos de oraciones que contienen el nombre de Hashem, por lo tanto se le ha de tratar con la veneración y el respeto debido a los impresos que contienen los textos sagrados. En la clase de hoy vamos a ver el capítulo 4 del libro, que se titula La Midá del Shabbat y de los días de fiesta. Dice el rabino en su libro que la oración de la Midá del Shabbat y de los días de fiesta es considerablemente más corta que la de los días laborales y consiste solo en 7 bendiciones. Las 3 primeras y 3 últimas bendiciones son las mismas que se recitan en los otros días de la semana, pero la sección intermedia varía. En vez de 13 bendiciones que se refieren a nuestras necesidades, hay una sola bendición que se destaca de la santidad del día. Esto se debe a la disposición de los sabios que establecieron que está prohibido pedir en la satisfacción de las necesidades personales, o sea, necesidades físicas, en Shabbat. Según lo dice el Talmud Yerushalmi Shabbat 15.3. El hacerlo, enfocando la atención sobre las carencias o los sufrimientos de la persona, puede causarle tristeza y desazón, alterando su tranquilidad y marcando una nota discordante en la serenidad del espíritu que debe brindar el día de Shabbat. A causa del honor debido a Shabbat, los sabios nos han encargado que la midá completa, según Berajot 21a, y lo mismo sucede respecto a los días de fiesta. Por lo tanto, la bendición intermedia, la midá del Shabbat y de los días de fiesta, consiste en una composición de alabanza y agradecimiento. Está integrada por un breve párrafo denominado Kedushá Hayom, satisfacción del día, que es el mismo en todos los servicios de las oraciones del día. ¿Y qué nos dice este párrafo? Dice: Dios nuestro y Dios de nuestros padres, séate grato nuestro reposo, santificarnos con tus preceptos y coloca nuestro destino dentro de tu Torá. Sácianos con tu bondad y alégranos con tu salvación, y purifica nuestro corazón para servirte con serenidad. E impártenos, Señor nuestro Dios, con amor y agrado, el Shabbat de tu santidad, para que repose en él Israel, que santifica tu nombre. Bendito eres tu Señor, que santifica el Shabbat. En realidad esta oración también contiene ciertas peticiones, pero son del orden espiritual y comunitario, en consonancia con el espíritu del Shabbat. La serie de solicitudes que comienza con santifícanos con tus preceptos y concluye con para servirte con sinceridad es la misma en la midá de Shabbat, de los días de fiesta y de los días solemnes. Hay quienes hallan en estas frases resonancias de los temas generales mencionados en las bendiciones intermedias de la midá de los días laborales. Santifícanos con tus preceptos. Este se refiere a las necesidades espirituales. Sácianos con tu bondad, responde a las necesidades físicas y alégranos con tu salvación, indica los anhelos y aspiraciones nacionales. Hablemos ahora de las variantes en la midá del Shabbat. Hasta el siglo I antes de la Era Común aproximadamente, la oración de la midá para todo el día de Shabbat era exactamente la misma. Después comenzó la expansión de la bendición intermedia de la midá.
con la introducción de uno o varios párrafos preliminares a la bendición básica. Este proceso de aditamientos se extendió a lo largo de un periodo de unos 1000 años y se completó recién en la época de los gaonitas. Estos párrafos preparatorios son diferentes en diversos servicios de oraciones de Shabbat. En el servicio de la víspera de Shabbat, la bendición intermedia, la mitad, comienza con Ata Kidashta. En el servicio de la mañana de Shabbat se indica Yismach Moshe. Y en el servicio de la tarde de Shabbat principia con Ata Ehad. Estas variantes tienen el propósito de señalar las diversas etapas del desarrollo de Shabbat. La santidad de Shabbat fue establecida mucho antes que surgiera un pueblo judío como tal, y mucho antes de que fuera otorgada la Torá. El séptimo día de la creación fue santificado por Dios como parte integral de la obra divina de la creación, y tiene un significado universal. Este es el Shabbat de la creación. El Shabbat adquirió después de una dimensión judía específica a raíz de los 10 mandamientos que fueron revelados a Israel en el monte Sinaí. Suceso que tuvo lugar en Shabbat. Este es el Shabbat de la revelación de la Torá. Además del Shabbat que se observa en el mundo presente, hablan los sabios del Shabbat del mundo por venir, el Shabbat que tendrá como lugar en la era mesiánica. Este es el Shabbat de la redención. Las variantes de la bendición intermedia de la mitad de los servicios de oraciones del Shabbat pueden considerarse como un reflejo de varios conceptos fundamentales del judaísmo: creación, revelación y redención. En el servicio del viernes en la noche, los párrafos preliminares destacan la santificación del Shabbat por Dios, al referirse a la creación del mundo, como mencionamos antes, Ata Kidashta. Dice el texto: tú has santificado el séptimo día a tu nombre, como finalidad de la creación de los cielos y de la tierra. Y lo bendijiste entre los días y lo santificaste entre todas las fechas, pues así está escrito en tu Torá. En este pasaje proclamamos que Dios ha santificado el séptimo día, Lishmeja, a tu nombre. Esto significa que el séptimo día no fue distinguido de los demás para el descanso y placer del hombre, sino como un modo de acercarlo a Dios, a fin de que lo reconozca y lo alabe como su creador. Ahora sigue el correspondiente pasaje de la Torá, que está en Bereshit 2.1.3 o Génesis 2.1.3. Lo conocemos como Vayehulú. Dice el texto: y fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios el séptimo día su obra que había hecho y reposó en el séptimo día de toda la obra que había hecho. Y lo bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó toda su obra que Dios había hecho para crear. Las últimas palabras hebreas de este pasaje, Bara Elohim la Azot, Dios había hecho al crear, vienen a enseñarnos que la verdad muy especial. De otro modo, estas palabras serían superfluas y parecerían indicar que Dios ha creado un mundo cuya misión es seguir desarrollándose más allá de la obra original de la creación. Luego continúa con la palabra Yismehu, únicamente en el Nusach sefardí, y dice: regocíjesen con tu reino quienes guardan en Shabbat y se deleitan con él. El pueblo de los que santifican el séptimo día. Todo él será satisfecho y deleitado con tus bondades. Y al séptimo día tú lo has preferido y santificado, denominándolo un solo día placentero en recuerdo de la obra de la creación. En el servicio de la mañana de Shabbat, los párrafos preliminares hablan del precepto de Dios a Israel de guardar el Shabbat según lo establecen los 10 mandamientos. Lo encontramos como Yismach Moshe, y dice: regocíjase Moisés con la parte que le tocó en suerte, pues siervo fidelísimo tú le has llamado. Con corona de gloria su cabeza ceñiste, cuando estuvo ante ti en el monte Sinaí, y las 2 tablas de piedra hiciste bajar por sus manos, y escrita en ellas la observancia del Shabbat, y así está escrito en tu Torá. Durante el periodo talmúdico, la cita de la Torá que seguía este pasaje era correspondiente a los 10 mandamientos, que en efecto era la fuente más lógica. Posteriormente, cuando los sabios buscaron citas bíblicas que pudieran sustituir a los 10 mandamientos para subrayar principios fundamentales de la fe judía y de este modo contrarrestar las
las prédicas de las sectas heréticas que trataban de convencer al pueblo que la única parte de la Torá que se debe aceptar como verdadera y obligatoria son los 10 mandamientos. También el Shema, que lo vamos a ver más adelante en este mismo libro. Cambió también la cita bíblica correspondiente al Shabbat, dado que la observancia del Shabbat está destacada en los 10 pasajes diferentes de la Biblia, y había muchas alternativas para elegir y optaron por la siguiente. Dice en Éxodo 31, 16, 17. Beshamerú. Dice, y observen los hijos de Israel el Shabbat, y celebrarán el Shabbat a través de sus generaciones como pacto eterno. Entre mí y los hijos de Israel será este signo perpetuo. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, y en el día séptimo cesó su labor de descanso. Luego sigue con Velo Netato, mientras que la universalidad del Shabbat, que es señalada en la Amidad de Mariv, la singularidad de la relación del judaísmo con el Shabbat es remarcada en la Amidad de Shaharit. Por lo tanto, el tema del placer del Shabbat es introducido en la Amidad del Shaharit por varios versículos que nos recuerdan que Dios no otorgó el Shabbat a otras naciones. Dice, y no lo otorgaste, Señor nuestro Dios, a las otras gentes de la tierra, ni lo diste en heredad, Rey nuestro, a los idólatras. Y de su reposo no participarán los incircuncisos, porque Israel, tu pueblo, lo otorgaste con amor a la estirpe de Jacob, a la que elegiste. El pueblo que santifica el séptimo día, todo él se sacia y se deleita con tu bondad. Y el séptimo día has preferido y santificado, llamándolo delicia de los días, en recuerdo de la obra de la creación. En el servicio de la tarde de Shabbat, el párrafo inicial subraya la unidad de Dios, así como la singularidad del pueblo judío. En sentido literal del texto, alaba el Shabbat como el día perfecto de reposo. Y los sabios lo han hallado en este pasaje veladas referencias a la tranquilidad de la era mesiánica y también al respecto espiritual del mundo por venir, que está escrito en la literatura religiosa rodeado de una atmósfera de carácter shabática, en la cual los justos se complacen enteramente. Fue el que nombramos anteriormente como Atat Ejad. Dice el texto, tú eres uno y tu nombre es uno. ¿Y quién es como tú, pueblo de Israel, nación única en la tierra? Gloria sublime y corona de salvación, día de reposo y santidad a tu pueblo otorgaste. Abraham se alegra, Isaac se regocija y Jacob y sus hijos reposan en él. Reposo de amor y generosidad, reposo de verdad y fidelidad, reposo de paz y sosiego y tranquilidad y seguridad, reposo perfecto en el que tú te complaces para que reconozcan tus hijos y sepan que de ti es tu reposo y por este reposo santifiquen tu nombre. Como dice este pasaje de Atahad, de cabal expresión a los 13 elementos característicos singulares de la fe judía, Dios, Israel y el Shabbat, tal como Dios es uno y no hay nadie como Él, y tal como Israel es único entre las naciones, así también el Shabbat es singular entre los días de la semana. El pasaje de Yismehú, que expresa el regocijo de Israel en el Shabbat, se omite en la Amidad de Minjá debido a una tradición que trata del periodo gaónico, según la cual Moshe habría muerto en la tarde de Shabbat. Pero tanto un pasaje que subraya el regocijo fue considerado impropio para este servicio de oraciones. Esta misma tradición es la causa de que después de la Amidad de la tarde del Shabbat se recite en el pasaje de la Yitzkatha Tzedek, la justicia es justicia eterna. Es un breve pasaje que afirma la equidad de Dios, una especie de Siduk Hadin, justificación del veredicto, que se pronuncia después de un acontecimiento trágico. Ahora hablemos de la Amidad de Musaf. En Shabbat y también en los días de fiesta, los días solemnes y en Rosh Hodesh, se agrega a la oración matinal una Amidad adicional. Esta se denomina Tefilá Musaf, que significa sencillamente oración adicional. Se le recita después de la lectura de la Torá.
También la Midat de Musaf tiene solamente 7 bendiciones, y la bendición básica en la sección intermedia es la misma que se recita en los otros tres servicios. En realidad, en tiempos pasados, la Midat de Musaf parece haber sido idéntica a las oraciones de la Midat. Recién a fines del periodo talmúdico se desarrolló una diferencia sustancial. Si bien cada uno de los servicios de oraciones del día debía corresponder al respectivo servicio de las ofrendas en el Templo de Jerusalén, ninguna de las otras oraciones de la Midá hacía referencia específica a las ofrendas de sacrificios. La bendición intermedia de las oraciones de Amidad solo solicita a Dios sus favores y su clemencia o le ensalza. En cambio, en la Amidad de Musaf, las ofrendas de sacrificio constituyen el tema principal de la bendición intermedia, a raíz del deseo de mantener el recuerdo del Templo de Jerusalén. La bendición de Kedushat Hayom, que es la santidad del día, fue ampliada para evocar en ella las ofrendas correspondientes al día, según lo indica el Talmud Yerushalmi Berajot 4.6. Esto se evidencia especialmente en el Musaf, que se recita en las 3 festividades de Pesach, Shavuot y Sukkot, cuando el templo estuvo en pie. Estas festividades, a diferencia del Shabbat, se celebran en el peregrinaje a Jerusalén en la concurrencia personal del servicio del templo, según nos lo dice Deuteronomio 16:16. Por lo tanto, la destrucción del templo y el exilio se sentían como especial pesar en estas celebraciones. La Midá de Musaf refleja este pesar en un ruego apasionado por la reunión de los exiliados judíos de todos los confines del orbe y la restauración del servicio del templo de Jerusalén. Dado que puede haber algunas personas que quienes la mera descripción de los sacrificios o la idea de su reposición en alguna época futura podrían despertar asociaciones desagradables y cuyos corazones no se avienen completamente a tal plegaria, se me ha permitido explicar esta oración con la restauración del servicio en el templo. En primer término, corresponde señalar el significado espiritual de los sacrificios en el templo de Jerusalén y la razón de la importancia del pueblo judío que les ha acordado. La palabra hebrea que significa sacrificio, la conocemos como korban, en plural korbanot, engloba la palabra karov, que significa cercano. Lehaktiv, sacrificar, puede traducirse literalmente también por acercar. Al ofrecer el korbanot, al ofrendar algo que es valioso para ellos, la gente se acercaba a Dios. Este era el modo de expresar gratitud a Dios. Era el modo de pedir perdón y expiar sus pecados después de haberse arrepentido. Era también el modo de unirse a una fiesta de peregrinación y finalmente era el modo de expresarle a Dios humildad, obediencia a su voluntad. Ello se hacía por medio de sacrificios obligatorios y de ofrendas voluntarias mediante sacrificios comunitarios y personales. Y aun cuando el uso del término korbanot, sacrificios, puede suscitar visiones de sacrificios de animales, en realidad en el servicio del templo se hacían diversos tipos de ofrendas. Un tipo eran los sebajim, en singular sebaj, que consistía en el sacrificio de la mayoría de los animales kasher y de aves kasher tales como palomas y torcasas. Cabe señalar que aquí en la mayoría de estos sacrificios servían de alimento a los sacerdotes. Otro tipo eran las menajot, en singular minjá, y constituidas por ofrendas de harina, de flor o de artículos panificados tales como jalot y matzot. Por lo general se le mezclaba con aceite de oliva e incienso. Y un tercer tipo de ofrenda eran los nesajim, en singular nesaj, que eran líquidos, vino o agua, que se vertían sobre el altar. La carne, el pan y el vino eran artículos costosos y la gente no estaba dispuesta a desprenderse de ellos si no era por algo importante. Según dice Nachmanides, consistía que los sacrificios de animales tenían un valor intrínseco y servían en una importancia como propósito psicomoral en la cual el individuo que había cometido una falta se sometía a una experiencia de una muerte sustitutiva que le movía al analizar el sentido de su propia vida, según lo dice Rambam Levítico 1.9. Si bien Maimónides se ve en el sistema de sacrificios un complemento necesario al templo restaurado, Maimónides, según Hilhot Melahim 11.1,
Es no menos cierto que asume que un criterio especial respecto a los korbanot, y Maimónides sostiene que el sistema de sacrificios no fue establecido como un fin en sí mismo, sino como una concesión pedagógica a fin de apartar a los israelitas de la idolatría y establecer el servicio verdadero, un gran principio de la fe. La existencia y unidad de Dios. La costumbre de ofrecer sacrificios como una forma de culto estaba tan arraigada entre la gente, incluso entre los israelitas, que prohibirles dedicarse a una única forma de culto que ellos coincidían podría violentar su carácter y no hubieran sido capaces de obedecer tal interdicción. Por lo tanto, se permitió que continuara la acción simbólica que brindara los sacrificios, si bien en forma severamente restringida, obviamente, confirmándola a un solo lugar, el Templo de Jerusalén, limitando su práctica a uno solo, que fuera un solo grupo, los Kohanim, que actuaban en nombre de todo el pueblo y proscribiendo las prácticas intolerables asociadas a la idolatría, tales como el sacrificio de criaturas pequeñas, la prostitución en el templo y las automutilaciones. Según Maimónides, todas estas restricciones servían para limitar formas de culto y para mantenerlas dentro de los límites de los cuales Dios no consideró necesario abolir de todo el sistema de sacrificios, pero las oraciones y plegarias pueden ser ofrendidas en cualquier lugar y por cualquier persona, según nos lo dice la guía a los perplejos 3:32. En efecto, tal como lo hemos visto, incluso cuando el templo de Jerusalén existía, ya había difundido el servicio de oraciones en las sinagogas, e incluso consistía en un componente fundamental del ritual de los sacrificios. Más aún, habían dudas si el servicio de oraciones no podía sustituir totalmente a los sacrificios de modo de adorar a Dios. Solo después de la destrucción del templo quedó resuelta esta duda. La oración se convirtió en el modo aceptado por la cual el judío puede dar expresión al concepto básico subyacente en el sistema de Korbanot. Los mismos beneficios espirituales que resultaban de los sacrificios del servicio de los actos, que se conoce como Avodat Bamase, se le derivan ahora las oraciones en el servicio del corazón como Avodat Balev. Para apoyar este criterio, los sabios criticaban a los profetas, citaban a los profetas, y en lugar de becerros ofreceremos la oración de nuestros labios, según lo dice Oseas 14:3. El Talmud describe una discusión entre Dios y Abraham acerca del modo en que los pecados de Israel podrían ser perdonados. Abraham dice, está bien mientras exista el templo, pero ¿qué sucederá cuando el templo no esté? Y el Todopoderoso responde, ya lo he dispuesto en la Torá. En la sección de los sacrificios, cuando el pueblo la lea, yo lo consideraré como si hubieran ofrendado estos sacrificios ante mí y les perdonaré todas sus faltas, según lo habla la Megilá 31b, Tanit 27b. Algunos sabios no vacilan en considerar la sustitución, las oraciones, como espiritualmente superior al original, los sacrificios, y como una meta hacia el cual el judaísmo había esperado, de hecho, incluso cuando se cumplían los sacrificios del templo de Jerusalén. El Talmud registra la opinión de uno de estos sabios, Rabbi Eleazar, quien deduce un texto de las escrituras que la oración es superior a los sacrificios, según lo dice Berajot 32b. Precisamente debido a que ya mucho tiempo atrás nos hemos entregado a la oración y a una sola lectura de los sacrificios, continuamos diciendo que las oraciones por la restauración del templo y el servicio en él, la boda, porque son símbolos de la era mesiánica y de la redención divina. La cuestión de si la reconstrucción del tercer templo será acompañada por la reposición de los sacrificios animales ya es un asunto totalmente diferente. Resultaba bastante vano discutir hoy en día esta cuestión, y cuando ello sea posible, aunque se oponen ahora pueden quizá considerarlo entonces como de otro modo. Del mismo modo que los que ahora están a favor pueden tal vez hallar razones halágicas para observarlo. Las cosas pueden ser entonces totalmente diferentes. En primer término, está ampliamente aceptado que los sacrificios no pueden ser restablecidos hasta que llegue el Mashiach y el tercer Beit HaMikdash. Más aún, aunque más ardientemente rezan las reposiciones del sistema de los sacrificios, viendo en ello la renovación de la pristina gloria del templo de Jerusalén, son los primeros en admitir en las circunstancias actuales,
aun cuando en el monte del templo fue devuelto físicamente a nuestra posesión, los problemas halágicos inherentes a la restauración del servicio del templo son insuperables. Pero entonces, ¿cómo será posible verificar la pureza genealógica de los Coanino actuales y demostrar su linaje? La Torah proviene que quien no sea Cohen no ha de atreverse a acercarse al altar. ¿De qué modo está posible determinar el lugar exacto donde está ubicado el altar? Está prohibido sacrificar en algún otro lugar, fuera de este. ¿Cómo será posible confeccionar las vestimentas sacerdotales sin las cuales los Kohanim no pueden oficiar si los tejidos y las tinturas que deben utilizarse en su confección ya no son obtenibles? ¿De qué modo podrán obtenerse las piedras preciosas para el pectoral si no se encuentra con el método prescripto para acercarlas debidamente? Estas y otras preguntas similares plantean serios problemas halágicos que las autoridades religiosas contemporáneas sencillamente no están condicionadas de resolver. Por lo tanto, la respuesta a toda esta cuestión de referencias, restablecimientos del sistema de sacrificios radica en el futuro, a la espera del advenimiento de Mashiach y de la restauración que en él hará en el templo de Jerusalén. En el interín no podemos decidir arbitrariamente la abrogación, ni siquiera teórica, de preceptos y rituales de la Torá, sea cual fuere la razón por la cual fueron establecidos originalmente, aun cuando ya no parezcan apropiados. No somos nosotros quienes podemos ejercer la autoridad. En conclusión del Tratado de Abodá, en su obra Mishneh Torah, Maimónides clasifica todos los korbanot en la categoría de leyes religiosas conocidos como Jukim, disposiciones establecidas por la autoridad superior y que son obligatorias para todos, cuyas razones no conocemos y cuyo sentido escapa a nuestro entendimiento. Respecto a todas estas leyes, dice, no debemos menospreciarlas. Parafraseando Éxodo 19, 21, 22. Dice, nadie ha de alabarse por ascender hacia el Señor, no sea que el Señor estalle en ira contra él. Los pensamientos acerca de Jukim no pueden ser como los pensamientos sobre asuntos seculares, según lo nombra Maimónides Hilkot Meilá 8.8. Si admitimos el credo fundamental del judaísmo, que la Torá representa la infinita sabiduría de Dios, debemos tener suficiente fe para creer que la halajá, a través de la cual la voluntad y la sabiduría divina han seguido revelándose a lo largo de la historia, y quizás el retorno de la profecía habrán de señalar el camino a las respuestas y actitudes correctas cuando llegue el momento. Hablemos ahora de la Amidad de Musaf de Rosh Hashanah. El Musaf de Rosh Hashanah es notablemente diferente en su forma, su contenido y en los tópicos que destaca de cualquier otra Amidad de Musaf en el curso del año, si bien también aquí se incluyen los pasajes que describen la ofrenda correspondiente a este día especial y a la pérdida del templo de Jerusalén. En primer término, la sección intermedia no consiste en una bendición relativamente breve, sino que en 3 largas bendiciones, prácticamente la Amidad más larga de todos los días del año. En segundo término, en las bendiciones que incluye se subraya el carácter de Dios como soberano del universo, como juez compasivo y clemente y como Señor en cuyas manos está la llave de nuestra redención. La primera de las bendiciones intermedias es conocida como Malhuyot, realezas, y subraya el dominio de Dios sobre el mundo entero. La segunda bendición es denominada Sigronot, recuerdos, y señala que Dios recuerda los actos de toda criatura humana y recuerda su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. La tercera bendición, Shofarot, que son los toques del shofar, se refiere a la revelación de Dios ante Israel de la redención final. En el contexto de esta última oración rezamos, al igual que en las festividades, por el retorno de Israel a su país y por el restablecimiento del servicio del templo de Jerusalén. Además de ello, este Musaf es dramatizado por encima de todas las otras oraciones de Musaf que se dicen en el correr del año, debido a que cada una de estas 3 bendiciones concluye con un toque del shofar. En el rito ashkenazi se toca el shofar únicamente durante la repetición de la Amidá por el maestro de oraciones, y en los ritos sefardí y el hasídico se toca el shofar también durante la recitación silenciosa de la Amidad. Y bueno, con esto concluimos el capítulo 4 del libro, que se titula La Amidad del Shabbat y de los días de fiesta.
Les recuerdo que este libro se llama Rezar como judío, es una guía del libro de oraciones y el culto en la sinagoga. Fue escrito por el rabí Hayi Halevi Donim, traducido del inglés por Oscar Sapolinsky, editado por Eliyahu Birnbaum, de la editorial Eliner, del Departamento de Educación y Cultura Religiosa para la Diáspora de la Organización Sionista Mundial, escrito en Jerusalén en el año 1986 de la Era Común o en el año 5747 desde la creación. Espero este estudio les haya sido de bendición. Quien les habló, Liad Cohen Ben Shahar, también de la Yeshiva Tefila Emet, y Shalom. Regocíjate y canta, adoradora de Sion, porque grande es, porque grande es, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel, porque grande es, porque grande es, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Baruch Hashem, בשעה טובה, eso estuvo bueno, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Si estás interesado en aprender hebreo bíblico con nosotros, lo puedes hacer a través de YouTube, en nuestro canal alterno Café Ivrit Ulpan, cortesía de la plataforma virtual de la Yeshiva Tefila Emet en español. Si tienes alguna duda o comentario, nos puedes dejar tu mensaje en la casilla de comentarios del canal y con gusto lo resolveremos. Si quieres apoyarnos con tu donación, lo puedes hacer a través de PayPal, www.paypal.me/yeshivahelp.